podemos pasar de un continuo a un intermitente. Y la flexibilidad es a lo mejor aumentar o disminuir el tiempo en el cual el reciclaje se está produciendo. Adaptable en pozos desviados, el gas llega a la condición que nosotros le mandemos. El único pero es que la última válvula operante sí debe estar en la vertical, ¿vale? Entonces puede ser que la válvula operante esté aquí, aunque el pozo siga desviado, pues no hay tema. Las válvulas de bombeo neumático pueden ser recuperadas en propiedades. Desventajas: su eficacia es muy baja, se requiere alimentación de gas a alta presión, requiere una fuente continua de gas, los gastos de producción son reducidos y la tubería de revestimiento debe soportar una alta presión de gas. Todas estas condiciones que hemos mencionado, excepto la primera, todas estas son del bombeo neumático en general. No puede producir con altas condiciones, por alta presión, en condiciones malas de la tierra. Es imposible. Si un espacio en lugar está dañado, se va a ir, por otro lado se va a canalizar ese gas que estoy refiriendo. Todo lo demás, les digo, es del bombeo neumático en general, excepto esta, la eficacia es muy baja. Sí y no, o sea, sí en el sentido en el que no voy a recuperar un volumen tan grande, ¿no? Es obvio, porque ustedes dan un tiempo que pase, se estabilice nuestro pozo, saco ese volumen, espero otro momento, reinyecto y así me voy. Entonces, eso disminuye la eficiencia o la eficacia del volumen producido. Sin embargo, es bueno para alargar la vida productiva del yacimiento, sí lo alcanzan a percibir. Cuando le estoy dando tiempo a mi yacimiento que restablezca la condición de energía, el volumen que está yendo se restablece. Cuando yo cierro, vuelvo a inyectar, saco. Le doy tiempo, vuelvo a inyectar, saco. Eso, entonces, alarga la vida productiva de mi sistema. Entonces, sí, la eficacia en cuanto a volumen es baja, pero es efectiva en su vida productiva. Cuando son con tuberías desviadas se inyecta más gas para que pueda producir. Sí, depende. Por ejemplo, si tuviéramos en este ejemplo, que esta tubería se fuera hacia abajo, Un foto, ¿no? ajá, exacto, en una gota, entonces el gas sí a lo mejor llega hasta acá, pero yo voy a inyectar siempre en la vertical. Entonces no importa, puede llegar hasta la condición que quieras, siempre y cuando cubra tu necesidad de la primera válvula. Sí, o sí que el volumen no hace que por ya áreas específicas, ¿no? Exactamente, entonces justo lo que se hace en el diseño es determinar el diámetro, la profundidad, la evolución de presión y temperatura para que el volumen que llegue ahí cumpla esos requerimientos. Y entonces en la tubería no se te condense, ni se expanda, ni se vuelva a crecer, entonces todo eso debe de ir. Muchas gracias. Bien, vamos a la siguiente, que es el bombeo neumático autoabastecido. Y en este, como les decía, es una alternativa innovadora del bombeo neumático continuo con el fin de disminuir el monto de inversión inicial y consiste en la construcción de una red de gas que utiliza el mismo gas del pozo, es decir, el gas del casquete. Utiliza el gas existente en alguna formación que atraviesa el pozo para producir de manera artificial una zona de aceite. Un pozo con BNA cuenta con terminación especial para una zona de gas, de la cual toma el gas, es introducido a la ATP a un gasto controlado. Un flujo de gas hacia la ATP se realiza mediante una válvula que cuenta con la capacidad de ajustar el área de flujo mediante mecanismos hidráulicos o eléctricos desde la superficie. Entonces, era la válvula especial que ayer comentábamos, que abre desde el casquete y se va directamente hacia la ATP, jamás va a pasar por su espacio anular. ¿Vale? Entonces, esa válvula tiene una válvula de retención que permite que no regrese ese gas hacia el casquete, únicamente se quede dentro de la ATP. Entonces, esa es la válvula especial que comentábamos. Aquí no se logra ver muy bien. Esta es la válvula, ¿vale? Esta es la válvula completa, en la parte superior del domo, la respuesta, y aquí está esta entrada de gas, este es nuestro casquete. Entonces el casquete entra, pasa por aquí, abre el espacio de la tubería de producción, sigue inyectando nuestro gas, y
cuando ya admite el suficiente, cierra. ¿Vale? Aquí hay unas compuertas que cierran este paso de la entrada del gas y de esa manera es que produce. Se inyecta, se circula y solamente cuando requerimos un extra es que vuelve a abrir. Si no, se mantiene cerrada todo el tiempo. O sea, llega, me preguntaba, ¿no? Que si hacíamos un anillo, sí, justamente. Entonces, se trata de hacer, como decía aquí, una red de gas en la cual esté conectado todo el casquete en su circunferencia, digámoslo así, y ese gas entonces sea el mismo que entra por ese espacio. Se concentra ahí. De manera directa, por así decirlo, ¿no? Así está conectado directo. ¿Listo? Sí. Vamos con ventajas, desventajas de este lineal. No me impacto ambiental. Sí, desde el punto de vista de que el gas se maneja en la parte de abajo, ¿no? La fuente de abastecimiento del gas es interna. Sin embargo, en superficie, si no tenemos una buena separación, un buen control, pues ese no impacto no es. Nada más hay que tener cuidado de que cuando estamos separando el gas no se vende, no vayamos a tener algún riesgo de contaminación. Entonces, la ventaja es sí, en la parte interna, en la parte superior hay que tener un cuidado diferente. Proceso automatizado y disminución continua de supervisión, puesto como nos mencionaba que puede ser regulado por medio de sensores o por medio de electricidad, entonces ese proceso se automatiza para apertura y cierre de la válvula. En cuanto requeramos, el sensor detecta, diferencia de presiones y se inyecta. Sencillez y confiabilidad del sistema, alta rentabilidad, óptimo para costos remotos. Entonces podemos tener ahí la fuente autoabasteciendo, se automatiza y eso hace que pozos que están muy alejados y que no podemos estar yendo constantemente, pues se puede utilizar. Equipo con capacidad de 40 a 50.000 barriles por día, dependiendo del motocompresor, se instala de forma modular y autónoma, no requiere línea de gas, utiliza como combustible gas natural del pozo o gas eléctrico. Desventajas: producción de gas suficiente para su autosuministro, no nada más hay que tener cuidado con el tipo de empuje que tenemos en el yacimiento. Si ese empuje cambia, ya no es una formación del casquete y de repente empieza a generar agua, entonces el tipo de empuje va a cambiar y entonces la producción ya no va a tener el suministro suficiente. Nada más hay que estar monitoreando ahí el ritmo de producción. Disponibilidad de espacio para instalación de equipo superficial, lo que les decía en esta parte, ¿no? Tener un buen cuidado y manejo del gas que estamos reciclando. Facilidades para implementación de servicios auxiliares en el área del pozo e inyección continua de químicos para evitar la corrosión de la tubería. Esto es importante. Este último punto que viene como una desventaja es un punto para optimizar. El gas que estamos inyectando jamás lo limpiamos antes de que entrara, ¿no? Entonces así se recircula. La intención es que una vez que se recircula en la parte superficial, hacemos esa limpieza, esa depuración para que cuando lo volvemos a inyectar ya vaya limpio. Entonces, eso es lo que viene como una desventaja. No tenemos control del gas que está entrando, no sabemos qué tantas impurezas, si tiene azufre, si tiene alguna presencia de material no hidrocarburo, esté contaminando nuestra línea. Entonces, por eso mencioné que para evitar corrosión o la aparición de otro contaminante, entonces se limpia el superficie y ese es el que se circula. Gracias. Muy bueno. Este VNA agrega valor porque incrementa la producción de aceite con el uso de un sistema renovable, mitiga efectos de altos cortes de agua, por eso les decía ahorita que tenemos que monitorear el tipo de empuje. Si yo llego a producir de más, el agua se renova bien. Entonces hay que estar ahí manteniendo ese o evitando esa presencia de agua.
Mantiene la presión en la cabeza del pozo en pozos submarinos, elimina el costo de estaciones de fundación de tuberías de transporte de gas, elimina la necesidad de válvulas de seguridad en el espacio anular, permite la producción de gas no asociado sin tener que volver a terminar el pozo, elimina las intervenciones por reemplazamiento de válvulas y provee la habilidad para controlar la purificación de agua y de gas. Entonces, las ventajas que tiene este autoabastecido son muchas, ¿no? Si las observamos, es muy factible poner un autoabastecido porque nos ahorra muchos costos, ¿no? Y nos minimiza también los efectos que tenemos que contrarrestar en el comercio normal. Entonces, esas son las bondades y les digo, en caso de que no se tenga un casquete, lo que se hace es colocar uno y abastecer 4 o 5, también para minimizar de esa manera pues, todo eso. Una pregunta, ingeniero. Entonces, ¿este genera más costos para la compañía? No, más ganancias. Ah, muy bien. Ajá. Disminuye costos de inversión porque no necesitas tanto equipo en superficie, más que el de limpieza, separación y nada más. Es lo único. Porque como menciona ahí, evitamos el costo de compresión de tuberías de transporte. Pero no necesitamos comprimir nuevamente. Con el volumen que estamos inyectando, solamente separas, limpias y va de nuevo. Entonces evitas tener equipo de más, nada más de limpieza. Disminuye costos. Igual no tienes que comprar el gas de afuera o traerlo de otra instalación, de otro pozo, perdón. Entonces, eso disminuye. Entonces, disminuyes inversión, pero aumentas ganancias. Gracias. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Ajá. Entonces no se estaría aumentando la presión, solamente se estaría manteniendo. Se estaría manteniendo, exactamente. Entonces, es tener un índice de productividad ¿no? eficiente o aunque sea bajo, tener un índice de productividad que nos pueda aportar lo suficiente, un empuje en donde tengamos presencia de una formación de casquete y nada más, porque con eso estoy manteniendo la presión pero desde el yacimiento. Entonces mantengo presión en el yacimiento a través del empuje, mantengo en la presión del fluido que estoy circulando, entonces de esa manera equilibro digamos en las ambas condiciones. Y también le damos la vía productiva del pozo, ¿no? También, exactamente, porque como ya no lo estoy haciendo poniendo válvulas, ni estoy llevando un gas a alta presión, sino que nada más se recircula y en caso de que se requiera más, abre. Entonces, esa es la ventaja. Entonces vamos a ver los rangos de operación que tiene este bombeo autoabastecido. En las condiciones técnicas, profundidad de operación puede operar en rangos máximos de 4.572 metros de tubería vertical desarrollada. Volumen de operación, los máximos son de 50.000 barriles por día, pero está por debajo de eso. Temperatura de operación 450 grados Fahrenheit, desviación, posicionamiento de la bomba de 0 a 90, lo que les decía, quiere la vertical. Manejo de corrosión es bueno, puesto que hicimos nuestra limpieza ¿no? y volvemos a recircular. Diámetro de la tubería de producción está entre 1, 3 cuartos y 5,5 pulgadas. RGA no aplica, puesto que el casquete lo estamos tomando. Entonces, en condiciones donde tenemos alto volumen producido, no se puede aplicar porque sería una contradicción. Manejo de gas excelente en cuanto al casquete, ¿sale? Manejo de sólidos es bueno, densidad del aceite puede manejar mayores a 15 grados API y su mantenimiento es a través de líneas de aceite. Así es como opera este BNR. Con esto concluimos la parte teórica.
Ya les había mostrado aquí las imágenes. Este es un autoabastecedor, ahora sí ya para que me entiendan de qué estamos hablando. Entonces les decía, no tienen nada, absolutamente nada en la superficie más que su sistema de depuración. Ahí está. Ese era lo que yo les mencionaba. El efecto nulo no es que no haya nulo impacto en el ambiente. Aquí podemos ver que puede ser que sí, porque estamos planteando cierto gas. Sí, lo alcanza natural que está esta chimenea. Tenemos nuestro separador, tenemos nada más una línea que se vuelve a inyectar y párale de contar. Eso es todo nuestro sistema de RNA, ¿no? Entonces, no es grande, no es tan monstruoso como otros sistemas. Y siempre y cuando es candidato, o sea, porque en otros pues emplean los demás, y porque no sí es mejor. Hay que ver el tipo de empuje, esa es la primera, las condiciones aquí que decía las condiciones técnicas, la RGA, que es otra condición específica, y creo que nada más, son como las condiciones especiales para que sea candidato. Sí, gracias. Acá, este es otro autoabastecido. Este sí es un poquito más robusto porque tenía impurezas, entonces se tenía que hacer la separación. Aquí está esta chimenea que les comentaba, por donde se tiene que vertear si es necesario, un sistema de compresión. Entonces aquí el gas no era suficiente. Ya había un autoabastecido, de repente el casquete dejó de circular y se tuvo que implementar un sistema adicional para poder comprimir gas y llevarlo a la circulación. Perdón, me olvidé de ver la chimenea. Para vender gas. Ah. Ajá. Si tienes un exceso de gas cuando estás separando, se vende. Y este que les comentaba, un bombeo con terminación de TF dentro del ATP, que les decía la tubería flexible, ¿no? Que ahí hicimos un Frankenstein, pero bueno, ahí está, ¿no? Los diferentes tipos de bombeo neumático. Okay. Y este que es costa afuera. El feo. El feo, exactamente, pero pues es el que da mucho volumen. Entonces tenemos aquí 5 o 6 pozos, les digo, instalados a una sola línea de gas. Lo que ayer mencionábamos en uno de los diagramas, no tenemos nuestro equipo de compresión de gas, se reparte a diferentes condiciones volumétricas. Ese gas se inyecta y se produce todo al mismo tiempo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahora sí vamos con nuestra parte. Por fin llegamos a nuestro diseño. Entonces, en el diseño, ¿no? Aquí yo les abrevié todo lo que vamos a tener que hacer para poder hacer nuestro diseño de válvulas. Pues lo primero, y siempre vamos a tener que identificar en los datos la calidad de los datos, ¿no? Hay que validar toda esa información. Entonces, dentro de la recopilación de datos, vamos a solicitar registros de producción, vamos a necesitar el estado mecánico de los pozos, la calidad del aceite que vamos a estar produciendo. Todas esas características las vamos a requerir y recopilar. Condiciones necesarias que necesito tomar de esa información que ya me dieron: el corte de agua, la densidad de gas de inyección, el gradiente fluido del control, la presión estática, presión de fondo fluyendo, presión superficial de gas de inyección, profundidad del intervalo productor, temperatura superficial y la de fondo, relación gas-aceite, diámetro del ATP, gasto de aceite producido actualmente, y también voy a requerir el gasto que deseo producir, la presión en la cabeza, ¿no? Entonces, con toda esa información, lo primero que voy a hacer es determinar en qué nivel se encuentra el aceite dentro de mi columna, ¿sale? Para saber a qué es candidato. Si está abajo del 30%, ya vimos que un intermitente. Si está arriba del 50%, entonces nos vamos con un continuo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, cuál es el nivel que tenemos. Y aquí hay dos niveles, nivel estático y nivel dinámico. El estático lo vamos a considerar como si el pozo estuviera cerrado. No hay condiciones de afluencia, el pozo lo que va con presión estática. Y el nivel dinámico es cuando ya perduramos, exacto, ya cuando está fluyendo. Entonces tomamos esos dos niveles. Una vez que identificamos, como les decía, en dónde nos vamos a situar, ¿no? Cuál es el tipo de bombeo que vamos a colocar, vamos a determinar los gradientes de gas a la presión de operación y a la presión disponible. Vamos a calcular las líneas de gradiente de gas, cómo se van a comportar de acuerdo a las características que tenemos en las condiciones de diseño. Determinación de la línea de gradiente del fluido de control.
Y ayer les comentaba, ¿no? En una de las imágenes veíamos ahí un fluido verde que se desplazaba después por el gas y les dije es un fluido de control para mantener la estabilidad. Entonces, ese fluido de control tenemos que determinar cómo se está comportando porque con base en ello es que abríamos esas válvulas, ¿no? Entonces, es la primera. Cálculo de la presión de apertura de cada válvula correspondiente a la presión de calibración del domo. Igualmente veíamos que teníamos una condición de calibración en el laboratorio, estaba colocada una temperatura y una presión y esa va a tener una presión de apertura cuando ya está instalada. Cálculo del gasto de gas inyección, hasta dónde va a llegar ese volumen, qué volumen requiere para llegar hasta el fondo. Y finalmente el cálculo del diámetro del orificio de la válvula que tenemos hasta abajo, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nuestro diseño. Esa es la metodología a seguir. Aquí se ve muy bonito. Vamos a ver. Ahí va lo bueno. Ahí va lo bueno, ¿sabes? Entonces, me voy a saltar todo esto, es nomenclatura, ¿no? Para que nada más se vayan familiarizando. Tenemos las A son áreas, las P son presiones y nada más. Aunque sepan eso ya es suficiente. Son muchas. La T de temperatura y Z factores de desviación. Esas se las dejo ahí para que las vean. Ahora, tienen aquí, yo les coloqué, ¿no? De manera documentada cómo es que tienen que hacer el diseño. Yo se los voy a enseñar ya en la práctica, pero aquí tienen una guía en caso de que se atoren en alguno de los puntos. Lo que sí es indispensable es que consideren que en ese diseño vamos a considerar el tipo de válvulas superficiales empleadas, a dónde tienen que descargar el pozo, si es una presa o una batería de separación, porque siempre la disposición es importante. No puedo aventar un volumen grande de gas si no va a una batería y nada más va a estar ahí en una presa quemando. Entonces no tendría sentido todo lo que vamos a hacer. Profundidad del nivel estático, presión disponible para la descarga del pozo, si necesitamos una presión extra, inyección, volumen disponible de gas de inyección durante la descarga. Entonces son las 5 condiciones que me van a permitir hacer el espaciamiento de mis máquinas. Les digo aquí, esto se los dejo, es para nada más darnos una idea de la secuencia de pasos, son bastantes. Finalmente, vamos a llegar con toda esa desglose, esa metodología, vamos a preparar una tablita en donde vamos a colocar el número de válvulas, su profundidad, su temperatura, la presión de superficial de ese gas que estamos inyectando, la presión de apertura de la válvula, la presión del domo y otras condiciones que también vamos a tener que estar verificando. Así se dio el video. Si lo hago grande. Bueno, vamos a ver rápidamente. Entonces, ¿cómo se bajan o cómo estamos viendo cómo va bajando para ver las válvulas? Viene parte del diseño, por eso es que se los coloco. Esta es la parte superficial, nuestra cabezal de producción. Y creo que ya se pausó. Ahí está aumentando la presión del gas. El manómetro está aumentando, está bajando el gas, entonces está aumentando la presión del espacio anular, disminuye y entonces en el momento en que empieza a bajar la instalación de nuestras válvulas. Es que no se alcanza a ver, espérenme, denme un segundito, a ver si lo puedo hacer más grande. Está bajando las válvulas. ¿Se acuerdan que dijimos que las instalan con líneas de acero? Las bajan, las giran, las sacan y así siguen instalando esas válvulas.
que así de la misma manera se pueden retirar con inhalación. Como que ya se termina su amor. Profe, me da mucha pena una pregunta, pero ¿cómo la haces? Bueno, ¿qué se hace para que no choque con esos ángulos? O sea, por parte se va cambiando y... Sí. Ahora te digo. Finalmente lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a construir los niveles de las válvulas. Y a esa altura, esa profundidad es que se van a colocar como veíamos ahí con la línea de acero. Entonces, haz de cuenta que son como unas pinzas, va así, va dentro de la tubería de producción. Por eso les decía yo, son muy delgaditas. Entonces va dentro con la línea de acero, van juntas. Entonces, cuando llega a su posición y el mandril ya está colocado, abre, gira, por eso les decía yo, gira, ancla, sube, cierra y se va hacia la siguiente. Entonces, de esa manera, digamos, hacia algo muy esquemático es como funciona. Ajá. Para que sean son muy flexibles, ¿no? Sí, para que puedan hacerlo. Y las digo, no son muy chiquitas, o sea, son válvulas pequeñitas, sumamente delgaditas. Entonces aquí nos va mostrando justamente cómo este gas es que está empezando a bajar a la primera válvula, luego vamos a ver a la segunda, a la tercera, y así nos vamos a ir poco a poco. Y ese es el diseño que nosotros vamos a hacer. La finalidad es que en la aplicación podamos lograr lo que se ve ya ahí en el video. Es que va muy lento. Pero bueno, ya más o menos nos dimos una idea, ¿no? De cómo es que se puede observar esto. Vamos a hacer ahí se lo dejo para que lo vean. Entonces vamos ahora sí con nuestro ejercicio. Copien por favor la información que ahorita vamos analizando los datos. Para saber en dónde nos vamos a situar y qué información nos está Analizar sacando. los datos. Nos quieren calcular el espaciamiento de válvulas y mostrar una tabla de resultados para una instalación de bombeo hidrográfico continuo con válvulas balanceadas, dados los datos siguientes. Entonces, la primera parte nos dice aquí las condiciones de volumétricas que tenemos dentro del yacimiento. Factor volumétrico del Estamos aceite. produciendo con un gasto de 800 barriles por día a una presión estática de 2.500 PSI y tenemos un índice de productividad de 2 barriles por cada PSI. En esta primera parte, ¿sí? Observamos que el índice de productividad está compuesta por 3 condiciones. ¿No se acuerdan? Gasto, presión estática y presión de fondo fluyendo. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Nuestra presión de fondo fluyendo. Con esta presión de fondo fluyendo es que yo voy a lograr ver cómo la energía que tenemos desde el punto donde está la entrada del fluido hasta la tubería, hasta el punto de la cabeza, ¿no? Entonces, esa es la energía que me hace falta empezar a ver para poder determinar el nivel dinámico. Hace un momento yo les decía que el nivel dinámico lo que sacamos con presión de fondo fluyendo. Entonces, lo primero que tenemos que sacar, con base en esto, nuestra presión de fondo fluyendo. Luego tenemos la parte, acá, digamos, de nuestro estado mecánico. El diámetro del ATP, 2/3 octavos de pulgada de diámetro externo, profundidad media del intervalo disparado son 8.000 pies. Eso es lo del estado mecánico. Luego aquí la parte del fluido, densidad del gas de inyección 0.65, presión en la cabeza 100 PSI, temperatura superficial son 100 grados Fahrenheit, temperatura del fondo 200 grados Fahrenheit, es decir, tenemos un gradiente de temperatura de 100 grados Fahrenheit. Gradiente de fluido de control 0.45 libra pulgada cuadrada por cada pie. Presión superficial del gas de inyección está en 800 PSI. Densidad del aceite que estamos circulando es de 35 grados API y tenemos una RGA de 400 pies cúbicos
que lo hace. Finalmente tenemos una nota que dice, el pozo está totalmente lleno de fluido de control, por eso es que nos están dando el gradiente. Y la descarga es al separador, no hay producción de agua y efectivamente vemos que en todo esto no hay agua. ¿Cómo pudiéramos detectar que hay entrada de agua? En esta. Sería RGL. Estamos de acuerdo que sería una RGL. Entonces, esa sería la manera de identificar que tienen entrada de agua. Aquí nada más es aceite y gas lo que estamos trabajando, produciendo. ¿Ya tienen esta información? Ya. Entonces vamos con la primera parte, les decía, vamos a determinar la presión de Ay, no, crecimiento. mamacita. Entonces, índice de productividad se construye con gasto diferencial de presiones. De un punto de mayor presión a un punto de menor presión. En este caso contamos con el IP, el gasto de aceite y la presión estática. Vamos a despejar la presión de fondo fluyente, ¿no? Allá ya tenemos nuestro despeje, que el IP sea correcto, ese despeje. Ya que hicimos nuestro despeje, sustituimos nuestra presión estática que era de 2.500 psi, el gasto de 300 barriles y nuestro índice de productividad de 2 barriles por cada psi. Se eliminan los barriles, ¿no? Del 800 y del 2 y solamente nos queda todo en términos de psi o libra pulgada cuadrada. Ah. Está más fácil que comportamiento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero necesito que haya este comportamiento. Fuck. Fuck. Este es el pedo. Jesus Christ. ¿Sí le salió? ¿Bueno? Sí. ¿2100? Perfecto. ¿Qué es lo que podemos empezar a encontrar o cómo podemos hacerlo en el examen? Yo puedo jugar con esto. ¿Vale? Ustedes ya saben a qué me refiero con índice de productividad. Puede ser que les dé el índice de productividad y les dé la diferencia de presiones y les determine el gasto que estoy actualmente produciendo. Es una. Puede ser que les dé estos tres datos y les pida el índice de productividad. Entonces puedo jugar con este tipo de factores. ¿Sí? Entonces aprendan la fórmula, aprendan a despejar y lo hicimos en esa primera parte. Entonces ya que tenemos nuestras dos presiones para poder determinar los niveles, vamos a hacer eso en el inciso B. Vamos a determinar el gradiente estático, el gradiente fluyendo abajo del punto de inyección, niveles estáticos y dinámicos. Para una densidad de 35 grados API, que es como nos menciona el dato, con 0% de agua, ya vimos que no hay entrada de agua, se obtiene un gradiente de presión de tal. Ahorita les digo de dónde saqué esto, es de una figura. O bien, lo podemos hacer de manera matemática. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la densidad relativa del aceite para poder determinar nuestros niveles estáticos y dinámicos. ¿Sí se acuerdan de esa formulita? ¿Se acuerdan de la fórmula? Densidad relativa del aceite, 141.5 entre 131.5, colocamos nuestros 35 grados API y obtengo una densidad relativa del aceite ¡Salud! 0.85. Esa siempre va a ser la fórmula para la densidad relativa. Así es, siempre, siempre. Ya lo que va a ir variando son los grados A. O viceversa, le puedo dar la densidad relativa y saca los grados A. Entonces, va a funcionar de los dos lados. Entonces, como nos menciona el texto, podemos obtener ese
gradiente a partir de la multiplicación de la densidad relativa del aceite por 0.43. Entonces vamos a hacer esto. El valor que nos arrojó lo vamos a multiplicar por 0.433. Este valor es constante, ¿sale? Ese 0.433, ahí me salió bien el 3. Sale o es un término, una conversión para poderlo hacer gradiente, ¿sale? Ese valor 0.433 es una conversión para hacer la columna en términos de gradiente. Vamos a ver recurrentemente ese valor. Entonces, si lo tenemos en este caso en presión, con este valor lo vamos a hacer a columna, es decir, en términos de pies. Profe, ¿me lo pueden repetir, por favor? Ajá. Estoy haciendo la operación y me perdí. El valor de 0.433 sale o es un factor de conversión para hacer términos de presión a términos de columna, es decir, a pies. Y eso es para tener gradientes. Entonces, ¿cuánto les da la multiplicación de 0.85 por 0.433? 0.338. Ese es el valor. Ese es el valor que nos arroja esa multiplicación. Esa es una opción que vamos a poder utilizar para determinar el nivel estático. Antes de continuar, ahorita déjenme mostrarles otra forma de poder determinar ese gradiente, que es una manera gráfica. Denme chance. No vean nada. Ahí está. Ay. No miro nada. Entonces, tenemos este gráfico, se llama gradientes para mezclas de aceite y agua salada. En nuestro caso nos está diciendo que no haya entrada de agua. Entonces, en el eje que tenemos en la parte de abajo, en el eje de las X, está el porcentaje de agua que se puede presentar. Entonces va de 0 a 100 esa escala. Y en la parte de aquí, del eje de las Y, tenemos el gradiente, que es lo que estamos determinando. En nuestro caso tenemos 0% agua, entonces nos quedamos aquí en el eje. Y nos vamos hasta dónde? Hasta tocar los grados API que se muestran en las diagonales que están aquí. Nosotros tenemos 35 grados API. Unimos estas dos condiciones y me da el valor de 0.38, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Entonces ahí está más o menos. Disculpen mi dislexia, sí, es al revés, sí. Acá. Es arriba. 360, 60, 61, 62, 63, 64. Por ahí va, ¿no? Por ahí. De dos en dos. Bueno, ya lo entendieron. Ese es el valor, 368. Entonces, de ahí es que surge. Si no se acuerdan de la fórmula, que nada más es una multiplicación de dos condiciones, lo pueden sacar con el gráfico. Este gráfico se recomienda utilizarlo cuando ya tenemos presencia de agua. Si nos dieran una RT y nos digan, tiene un porcentaje del 40% de agua, un porte de agua del 40%, entonces nos diríamos, en ese ejemplo, derechito, con el valor de 35 y le damos hacia la izquierda y ese va a ser nuestra nueva condición de gradiente. Ese gradiente es el que vamos a poner en los niveles que ahorita vamos a desarrollar, si tuviéramos porcentaje de agua. Si no, les digo directo, nada más la multiplicación. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí. Déjenme ver. Esa gráfica solamente teniendo agua. Solamente teniendo agua. Entonces vamos, ese valor, les digo, es el que vamos a colocar aquí. La densidad relativa del aceite, en este caso, por este valor de gradiente, es directo. Si tuviéramos el porcentaje de agua, el dato que tomé de la gráfica es el que yo voy a colocar aquí. Ese valor que me arrojó la gráfica lo coloco aquí y desarrollo todo lo demás. ¿Sí quedó esa parte clara? Entonces vamos ahora a nivel estático, que va a partir de la profundidad. Les decía, la presión estática es densidad relativa por el gradiente, que es 0.433. Ya tenemos ahí nuestro valor y finalmente entonces sustituimos, resolvemos y me va a dar un nivel de 1206.52 pies. ¿Sí? Pues todo, les decía, lo vamos a manejar en términos de pies porque yo quiero saber a qué profundidad está ese fluido cuando el pozo está cerrado. Aquí le vamos a poner en términos como
En el caso del nivel dinámico, igualmente es las mismas condiciones, lo único que va a cambiar es la presión de fondo fluyendo. Profundidad menos presión de fondo fluyendo entre la densidad relativa por 0.433. Nosotros ya tenemos que esa multiplicación es 0.368, lo hacemos directo y me da un nivel dinámico de 2294.25. ¿No puede que me varíen un poquito los decimales, no importa? Es que a mí me salió 1207.44. No hay problema, ¿no? Ahorita vas a ver por qué no hay problema, porque las escalas son muy chiquititas, entonces si tú quieres ser tan precisa como yo, entonces tienes que ir cerrando ahí los valores. El punto es que identifiques, ¿no?, que está a lo mejor entre 1205 y 1207 nuestro nivel, y con eso es suficiente. Sí. Gracias. No, de nada. Déjeme ver la otra. Sí, sí. Necesito que ya tengan listo esos dos niveles en el dato que a ustedes les había dado, ¿no? Cada quien tiene diseño. Ahí es donde me voy a dar cuenta que no copiar. Porque si los datos se parecen, como decía la compañera en decimales, desde ahí me empiezo a dar cuenta. Algo está raro. Y más en el gráfico ortogonal, no puede tener nada igual. Ni las escalas, ni lo que ven. ¿Listo? ¿Ya tienen estas dos? No. Tengo una pregunta por curiosidad. ¿Cómo determinaron esa constante? ¿O de dónde salió? ¿Este valor? Sí, ¿de dónde proviene? Es un factor de conversión entre la volumetría del gas, que se desprende como volátil, es una comprensión también entre cómo se hace el gradiente en términos de presión a pies. Entonces es una combinación de dos factores y de ahí es que se toma ese valor, pero digo, nada más es para hacer términos de presión a términos de gradiente de profundidad, ¿no? Entonces llevarlo de PCI a pies, nada más. Sí. Una pregunta, La Vito. densidad relativa del aceite es PCI, ¿verdad? Vito. Densidad relativa no tiene unidad. Vito. Ah, pero 0.433, sí. No, tampoco. De una vez es un Pero factor sí, de tengo una duda. ¿Por qué cuando hicimos la del fondo? A ver, vamos a hacerlo. Ajá, acá. Y es pies, ¿no? Estos pies. Estos son libra gama cuadrada. Este no tiene unidades. Y luego este no es un factor de conversión. Seguramente por aquí tiene libra pulgada cuadrada. Y ya, no me acuerdo si son pies Cuadrados. Pies cuadrados. Es que mi duda surge que en la parte medio donde está la redacción dice el gradiente de 0.368 y ve que lo sacamos por método matemático, ahí tiene las unidades. Ajá, Ah, entonces sí debe ser. Entonces sí está aquí, ¿no? Así. Ahí está. Sí. 6 por cada pie. Gracias, sí, Martín. Sí, porque no lo ganas de equilibrio. Bien. Pues ya tenemos todos esto. Sí. Saquen su hoja milimétrica. Ay. Vámonos. Aquí está. Sí, lo traemos, ¿no? Sí. Sí, aquí deben de estar. Aquí deben de estar. Aquí está. A ver. A ver. Necesito que tracen este bien. Ahí desde 0 hasta 8000. La escala que ustedes decidan. Ahí está tú. La escala que ustedes decidan hasta 8000. Yo lo hice en toda la hoja para que me alcanzara el tamaño y que pudiéramos ver todo lo que vamos a trabajar. Entonces empiezan de 0, donde empiezan a lo mejor sus cuadritos naranjas, hasta 8000, donde acaben sus cuadritos naranjas. Tienen que estar equidistante, ¿vale? Y la escala que ustedes si les da para ponerlo cada 200, póngalo, cada 250, hagan.
Si no, yo por ejemplo lo hice cada 500, ¿no? Y así me fui hasta llegar a los 8,000. ¿Qué significa la profundidad? ¿Vale? ¿Por qué tenemos el cero en la parte de arriba? Porque es la superficie, ¿vale? Es cero, esa es nuestra superficie. Y vamos entonces bajando nuestra profundidad hasta llegar a los 8,000 que nos decía estaba el intervalo. Entonces, es lo que vamos a marcar primero. Háganlo. Ay. 3,000 en la parte de hasta la De derecha. 0 hasta El 3,000. último cuadrito va a ser nuestro 3,000. La de abajo. Y lo van a dividir igual como ustedes deseen. Eje que tenemos abajo es presión. Eso mismo que tienen abajo, la misma escala la van a utilizar arriba. Entonces, tanto arriba como abajo vamos a tener presión. Ahorita les explico por qué. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, aquí en el eje de las X vamos a empezar en 0 y el último tiene que tener 3,000. Entonces la misma escala que utilizas abajo es la misma escala que vamos a copiar arriba. Tiene que coincidir. Entonces si aquí tenemos 500, este va a ser 500. Así nomás. Ok. Muchas gracias. ¿Y por qué hicimos de 0 a 3,000? ¿En qué momento vimos un 3,000 de presión? En un momento. El máximo que teníamos era el 2,500, que es nuestra presión estática. Le vamos a adicionar 500 PSI de colchón, ¿vale? Y esto es para no hacer un doble gráfico. Vamos a ver más adelante, ahorita lo hacemos, es que vamos a tener también la parte de la temperatura. Entonces vamos a utilizar nuestro gráfico, tanto colchón para presión, como para gráficamente poder trazar aquí nuestra temperatura. Sí, entonces, ¿ya todos tienen las presiones y las profundidades? No. ¿No? Terminen yo ya. La siguiente, les digo, es la temperatura. Ahorita los esperamos en lo que terminen de nada más de ¿Sí la cierro por acá? Sí, sí, ya por eso les hicieron va variando aquí vamos a trazar, en este punto, vamos a trazar o vamos a ubicar los 200 grados Fahrenheit. Sí. Y vamos a contar el retroceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí vamos a situar nuestros 100 grados Fahrenheit. Entonces, cada cuadrito no van a ser 10 grados Fahrenheit. ¿Sí lo alcanzan a observar? Entonces, estos son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y están los 100. Listo, entonces ya ahí hicimos 4, la 6, parte 8, de 10. la temperatura. Donde ubiquen su 100, van a ubicarlo también en la parte de arriba. Entonces, en superficie, nos decía, tengo una temperatura de 100 grados Fahrenheit y en el fondo, 200 grados Fahrenheit. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Van a poner aquí, ahí bien derechita, ¿no? Yo, allá. Bueno, derecha, ¿no? Ahí bien derecha, una línea. Una línea recta, no curva con la mía. Una línea recta de este 100 al 200. Al 200. Y ese va a ser nuestro perfil de temperaturas. O gradiente de temperatura. Sí, sí. Ay, tenía que darle a la madre. Entonces, a quien tiene una
Pues ya tenemos esa línea. ¿Ya tienen esa- Gradiente de ese temperatura. perfil? ¿Ya? La línea Ok. recta de 2000 ¿Todos listos? a Vamos a 3000. empezar a graficar. ¿Vale? El primer punto que vamos a ubicar va a ser en cuanto a nivel estático. Pues nos vamos a hacer la oportunidad y el nivel estático que le salió así fue 1206, 1207, por eso decía no se ajuste mucho. Lo vamos a ubicar aquí a ojo de buen cubero, ¿no? Cada quien va a distinguir algo distinto. Entonces, por ejemplo, yo aquí que tengo de 1000 a 500, mi 1200 es por aquí, pues pegadito. Ahí está mi nivel estático. Ahí está mi nivel estático. Ah, ok, de 1000 a... Entonces, si yo lo trasladara a mi pozo que aquí se los ilustré, ese es mi nivel que alcanza mi fluido cuando el pozo está cerrado. Y observamos que no alcanza a llegar hacia la superficie. Entonces, si yo pongo aquí mi estado mecánico, observo este nivel cuando el pozo está cerrado, observamos que llega hasta 1210. Tendríamos que llegar hasta el cero. Y luego ubico mi nivel dinámico. Entonces, mi nivel dinámico era de 2294, 2995, por aquí está. Y yo lo pongo acá. Cuando ya está fluyendo, pues menos llega. ¿Sí lo alcanzan a observar? Y no llega a superficie. Entonces confirmamos que es un pozo candidato porque el nivel no está llegando a superficie. Si nuestro nivel dinámico dijera, el dinámico dijera 0, quiere decir que estamos llegando a superficie. O sea, siempre pasa candidato siempre y cuando el nivel estático no llegue a 0. El nivel dinámico. El nivel dinámico es el que debe llegar a 0 para poder inferir que está llegando a superficie. El estático a lo mejor que sale hasta números negativos, pudiéramos pensar, porque está llegando más allá. O también está alcanzando el 0 porque los dos llegan a superficie. Entonces, entre más grande sea el valor del nivel dinámico, está alcanzando menos profundidad. Así es. Sí, como que la lógica de repente nos confunde, ¿no? Pero aquí así lo vemos aquí, esquemáticamente es un poco más sencillo. ¿Cómo he dicho si el dinámico? Ajá, si el dinámico es más grande, es decir que llega a menos profundidad. ¿Vale? Gracias. Sí. Se ¿Qué queda... vamos a hacer con ello? El nivel dinámico, ubiquémoslo y nos decía que lo calculamos con la presión estática. Nuestra presión estática es de 2500. Entonces vamos a ubicar nuestro valor de 2500 a su eje de las X y este valor y vamos a trazar una línea. El nivel estático con 2500. Ajá. Nivel estático con su presión estática. Yo no sé a quién se le ocurre esto en la puta, pero sí está listo. No tenía nada que hacer. Está bien. Porque aparte cada línea dice cosas distintas, entonces sí es importante. Hijos de su... Es como cuando nos ven las líneas de la mano, no sé qué tanto le ven. Cada cosa nos dice algo. ¿Y esta línea se refiere a qué, perdón? Es el nivel estático. Nivel estático. Ah, ok. Y luego vamos con nivel dinámico, pues nos ubicamos, el punto que colocamos aquí. Nivel dinámico nos decía que era de 2100. Ah, ok. Entonces hacemos lo mismo, trazamos una línea desde nuestra presión del fondo fluyendo a nuestro nivel dinámico. Ujú.
este 100. 2294, ¿no? Ah, en acá sí, 2294 y lo chocas con Con la presión. de presión del fondo pulmonar. Ahora sí está bien. Ah. Ya está derecha, ya la sí. Champions. Champions. Salud. ¿Todo bien? Ok, entonces ustedes tienen al ladito ahorita su gráfico, vamos a trabajar otro poquito de matemáticas y luego volvemos a trazar los siguientes. Entonces, déjenlo del paradito. Nos vamos al inciso C y nos pide determinar los gradientes de gas a la presión de operación y a la presión disponible. Vamos a utilizar un gráfico, entonces ya lo ven. Déjense los muestro para que lo saquen. Es el gráfico. El del peso de columna de gas. Ay, pero no sé este. Saquen ese gráfico. Ah, ese es de ayer, ¿verdad? Pues se los Ah, no, las hojas. Acá están. es este valor que vamos a colocar aquí. Presión 836, superficial. su densidad relativa. Nos vamos a ir a la figura, ¿vale? Vámonos a la figura o al gráfico y con esos dos valores de densidad y presión vamos a sacar otro valor. Entonces ubiquen en su gráfico en el eje de las S, la presión superficial, que en este caso es de 800 psi, es este valor. La densidad relativa del gas, que en nuestro caso es de 0.65, y vamos a chocar aquí. En vertical, hacia abajo, nos da un valor de 19. De ahí sale ese valor. ¿19 qué? 19 psi por cada 1000 pies de profundidad. Esa es la unidad. Espérenme. Sí. Con calma. Ahí vayan trazándolo para que les quede claro cómo se sale. 0.65 en la diagonal, 800 acá en la presión, trazamos verticalmente y nos da un valor de 19 psi por cada 1000 pies de profundidad. De hecho, coincide con el punto 65, ¿no? Así es, sí, porque igual el valor de la densidad del gas yo les puedo colocar que es el punto 6 o el punto 7, no lidiar con estas cosas, que son las densidades promedio que se manejan para el gas. A ver. Ok. 19 a 800. Gravedad del gas. Ajá. La cosa es 18, ¿no? 18, el dato que tú lees, ese es el que vas a tomar. Entonces, ¿ya tienen su dato? Ya. Vamos a regresarnos acá.
Entonces, el dato que les haya salido es 18.5, 18, 20, el valor que tengan es el que van a colocar aquí como valor. Entonces, en mi caso es 19 PSI por cada 1000 pies de profundidad. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a ajustar o vamos a corregir la caída de presión debido a la temperatura. Entonces vamos a calcular dos temperaturas. La primera es una temperatura promedio calculada con esta fórmula. Esta fórmula todas son constantes excepto la profundidad. La profundidad de toda la tubería. En nuestro caso es de 8000 pies. Solamente sustituimos ahí. Entonces el valor es 100 más, ojo con los corchetes y con las paréntesis, más 70 más 1.6 por la profundidad 8000 entre 100, cierro y obtengo mi valor entre 2. Me da 149 grados Fahrenheit. Pero por cada 1000 pies es constante o de dónde como unidad. Ahorita lo vamos a manejar como unidad. Yo ahorita les digo por qué lo tenemos que manejar así. Tenemos que trabajarlo con base en esos 8000 pies. Gracias. Se vaya ajustando, ¿sí? Nosotros tenemos dos temperaturas. La temperatura superficial que es de 100 más la temperatura del fondo que era 200 grados Fahrenheit. Ahí está fácil, 100 a 200, 300 entre 2, 150. Es un promedio. Ahí está, 150. ¿Qué es lo que vemos? Entre la calculada y la real son casi similares. Quiere decir que las temperaturas que están tomando, que se están considerando, están bien leídas. Si esto empezara a variar por la profundidad, quiere decir que algo no está tomado debidamente en los cálculos. Pues estas normalmente tienden a ser muy parecidas. Y lo que vamos a corregir entonces es esta temperatura por la caída de presión que acabo de obtener de la tabla o del gráfico que hicimos ahí. ¿Ya obtuvieron la real? No, esperen. Con calma, con calma. Vamos a determinar una caída de presión corregida, ¿vale? Entonces, el delta P que ustedes leyeron, ese valor de 19, 18.5, 18, el valor que ustedes hayan leído, lo van a colocar aquí, en esta delta P leída, ¿vale? Como un valor que les decía con unidad, va a ser el valor de 19 P6 por cada 1000 pies. Los pies ahorita no los vamos a tocar, nada más en presión. Entonces vamos a colocar aquí el valor de 19. El valor que tengan en la temperatura calculada, 149 más 460 para tener nuestra conversión, el valor de la temperatura real que es 150 más 450, resuelvo y voy a obtener entonces un valor de 18.97 más o menos, presión es la PSI por cada 1000 pies de profundidad. Bueno, perdón, ¿de dónde salió la temperatura superficial y la temperatura en el mundo? Nos las dieron de datos. Ajá. Sí, en la estructura que venía aquí, venían dos temperaturas hacia abajo. Venía temperatura superficial de 100 y temperatura del fondo 200. Sí. En la gráfica, El valor que leímos en la ¿les gráfica. dio más o menos parecido? 19. Sí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Este valor de 18.97 es casi los 19 que yo tengo ahí tomados de esa gráfica. Lo que está, o lo que nos está relacionando es que no hay un ajuste significativo por temperatura. Está bien tomadas las temperaturas, aquí vimos estas dos, son casi similares, y solamente esa desigualdad nos va a impactar ahí en punto 33, no, punto 303 P6, nada más. Ese fue el único ajuste que hicimos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí. Me dicen cuando estén listos para cambiar la diapositiva.
No, todavía Esperemos, no. pero. Esto es para la condición de esta presión, ¿vale? Solamente para esa condición de presión, que es presión superficial de la inyección, que también se le conoce como presión de operación. ¿Cómo nosotros interpretamos estos valores? Con esta presión que yo voy a inyectar en superficie, que son a 800 psi, tiene que llegar a la profundidad de 8000 pies de profundidad radial con estas temperaturas calculadas, ¿vale? A una condición promedio de 150 grados Fahrenheit. Y finalmente, esta delta P corregida que tengo aquí, ¿no? A los 8000 pies de profundidad va a cambiar. Voy a ir corrigiendo esa caída de presión a cada 1000 pies. Entonces le voy a ir sumando. Eso es lo que voy a ir haciendo. Por eso les decía, ahorita no vamos a tocar los 1000 pies que son ahí, porque los vamos a utilizar para ir corrigiendo. Entonces cada 1000 pies de profundidad voy a tener esta caída de presión, 18.97. Bajo a los 2000, le sumo otros 18.97, pero se va a ir acumulando. Al final a los 8000 voy a tener una acumulación de una diferencial de presión para poder entonces hacer el volumen que nos están solicitando. ¿Sí? ¿Sí quedó claro para qué se utiliza? Por ejemplo, en ese ejemplo son 8 caídas de presión porque son 8 meses. Exactamente. Son acumulables por cada uno. Justo, ¿no? Entonces esto, como dices, se suma y va a ir acumulando.